¿Qué es tepantlato? Tepantlato hace referencia a la actividad que desempeña el abogado, hablar por otros. No entraña el sentido de impedir su lenguaje, sino de interpretar y adecuar sus fines e ideales para la satisfacción de intereses, siendo esto la guía que orienta los pasos del ego en el derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bueno que están en Tepantlato en Vivo, programa por internet de la revista Tepantlato, difusión del arte y la cultura. Entrevistamos al maestro Juan José Mendoza, profesor de la Escuela Preparatoria número 5, con el tema Poética de Juan José Mendoza. Antes de continuar, como lo hacemos todos los miércoles, quisiera presentar a mi amiga y presidenta de la Asociación de los egresados de la ENAP, que se presentara como lo hacemos cada noche poética. Adelante, por favor, Reina. Hola, buenas noches. Como todos los miércoles y este especial miércoles 16 de septiembre, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con, todos los cibernautas, y presentando por segunda ocasión a un exalumno connotado, al maestro Juan José Mendoza, de cual me siento muy orgullosa de conocerlo y de conocer esa obra ahora sí que tan poética. Maestro, mucho gusto, buenas noches, esta es su hora. Bien, vamos a dar nuestro correo para, si usted quiere mandarnos a quién quiere que entrevistemos, que sugiere, tepantlatenvivo@hotmail.com. Nuestro número telefónico es 55648373, un programa para la difusión del arte y la cultura. Entrevistas, debates, consultas, opiniones, comentarios y, ¿por qué no?, denuncias. Bien, vamos rápidamente a leer el currículum brevemente de Juan José Mendoza Gutiérrez. Este breve, no currículum, es una expresión, una semblanza, es realizada por la licenciada Magdalena Urueta López. Ella es historiadora de arte. Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en Artes Visuales. Alterna sus actividades como artista plástico y académico en nuestra Escuela Nacional Preparatoria número 5, conocida como José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1995. Desde pequeño demostró aptitudes para la pintura y fue durante su estancia como alumno en la preparatoria cuando decidió dedicarse profesionalmente a ella. Fue ayudante del maestro Luis René Alba Rosas en el taller de pintura 130 de la Escuela Nacional de Artes Plásticas del 91 al 92. Ha sido considerado como un excelente académico universitario en el área de la pintura, pues lo han invitado en varias ocasiones como ponente de la serie DUSAD/UNAM en Aquaed y en la serie Compendia de Televisión y Cultura de Masas. En esta especialidad escribió un libro manual que está en espera de ser publicado por la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo título es Consideraciones básicas en la percepción y el uso del color. Coordinó el trabajo de sus alumnos para la realización de 2 murales que cubren una superficie de aproximadamente 340 metros cuadrados en el plantel 5 José Vasconcelos, y que llevan por nombre En los labios de la mujer dormida y En un lugar en el sexto sol, trabajo que realizó de 2004 a 2009, dirigiendo a varias generaciones de estudiantes, así como un mural transportable que consta de 40 cuadros pictóricos de 1 por 1. Actualmente está a cargo de la jefatura del Departamento de Artes Plásticas de la Escuela Nacional Preparatoria. Como artista plástico ha participado desde 1987 en más de 30 exposiciones colectivas y 18 exposiciones individuales, nacionales e internacionales, las cuales han sido motivo de diferentes entrevistas para radio, prensa y televisión. Ha desarrollado todas las técnicas y ha incursionado en ellas a través de diferentes etapas y temas que combina o privilegia según los propuestos de cada obra.
Así, la obra del artista ha sido denominada dentro de los siguientes estilos: realismo social, realismo mágico, arte política. Juan José Mendoza pretende que el proceso artístico sea una posibilidad de ingresar a la belleza y a la perfección, creando así una nueva cultura y civilización. Manifiesta que entre mayor sea el número de personas que encuentren la armonía dentro de sus actividades cotidianas y que colaboren conscientemente en la creación de una cultura, más rápida será la difusión de esta. Finalmente, su intención es proporcionar las referencias básicas para un cambio de percepción, apoyándose en la interacción de los sentidos y la actividad plástica. Ese es brevemente el currículum del maestro Juan José Mendoza. Yo le entraría rápidamente, si usted me lo permite, nuestro público cibernauta, ¿por qué el tema de poética de Juan José Mendoza cuando estamos viendo que es un pintor? ¿Por qué el tema poética de Juan José Mendoza? Adelante, maestro, y sea usted bienvenido en esta noche tan mexicana. Sí. Adelante. Pues muchas gracias. Aquí la primera observación es que se dice que cuando una persona habla acerca del trabajo de otra, está haciendo estética, pero cuando habla acerca de su obra personal, está haciendo poética, ¿sí? Porque va a explicar porque va a hablar sobre los rasgos más importantes o bien sobre la estructura en la cual se fundamenta en todos los sentidos, ¿no? El manejo del color, composición, argumentos literarios, como ya lo mencionaba yo alguna vez, y en lo que se publicó en la revista Tepantlato, la forma de cómo uno trabaja, obviamente es muy personal, ¿no? Es individual. Y bueno, quiero empezar esta participación precisamente leyendo un poema de Ángel González, el poeta español, que yo creo que evidencia lo que voy a tratar en estas intervenciones. Para que yo me llame Juan José Mendoza, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo, hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huir hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz, que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llegan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, enloquecida fuerza del desaliento. Bien, este poema a la vez a mí me da la oportunidad de ahondar sobre los aspectos que yo manejo, ¿no? Y esa forma de empezar a trabajar un cuadro siempre es muy alegre, fluida, es como lo decía yo en la revista, es como cachondear con la mujer que más te gusta, ¿no? La imagen cae y se presenta porque se trabaja siempre, ¿no? A todas horas, todo el día. Y también aquí tiene que quedar muy claro que el pintor utiliza ciertos recursos que son clave. En mi caso yo creo que sería la cuestión del color, la teoría del color sabor, el color emoción que manejó en su tiempo Matisse, que hizo la propuesta, a la cual obviamente se aumentó una referencia hasta de tipo psicológico con Sigmund Freud. En fin, esta teoría del color sabor, el color emoción, el color que huele, el color que sabe, me da la oportunidad de hacer reminiscencias o referencias a aquellas sensaciones internas, ¿no? que demuestra o que son los efectos causados precisamente cuando un olor o un sabor entra al cuerpo, sugiere estremecimientos y recuerdos. Eso es lo que yo creo que le da sustento a mi trabajo personal. Y aunado con la propuesta del maestro Juan Hacha acerca de que cuando un hombre quiere descifrar los misterios de la vida, está haciendo ciencia, pero que cuando quiere plasmarlos, está haciendo arte. Esa línea muy delgada entre la ciencia y el arte es lo que a mí me está interesando
en los últimos años, y creo que mi trabajo va encaminado hacia resolver esa propuesta. Lo que podemos hacer en este inicio es, siguiendo el ejemplo del maestro Ruilova, de ya no perdernos en tanta palabrería, hay que ser muy puntuales, y eso es lo que quiero hacer en esta ocasión, traer algunos apuntes mientras vamos a ir viendo algunas imágenes en el momento que sea adecuado. Vamos en este momento a una pausa, maestro, y le parece que en cuanto regresemos para ver las imágenes y ¿cómo no? empezamos a ver y nos vayan colaborando la maestra Reina para ir viendo todo eso que es de ustedes como grandes pintores. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos entrevistando al maestro Juan José Mendoza, profesor de la Escuela Preparatoria número 5, con el tema Poética de Juan José Mendoza. Adelante, maestro. Bien, pues la idea es en estos momentos empezar a ver la obra, vamos haciendo algunos comentarios acerca de ella, y sobre todo aquí para que pues ustedes tengan la oportunidad de tratar de entender un poquito. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque el lenguaje es muy personal, muy individual, entonces sí es un tanto cuanto difícil hacerlo. Pero bien, lo que tenemos en este caso, en la primera parte de las imágenes, voy a ir haciendo estas anotaciones, y dice así: los pintores tienen dos opciones para explicar su mundo de dimensiones mágicas. Una es con la ayuda de metáforas, y la otra por medio de términos teórico-prácticos propios de la pintura. Aquí yo creo que el apunte está anunciando precisamente esa parte, las dos partes importantísimas en el trabajo. La pintura es el acto de corporizar ciertas premisas especializadas, tanto teóricas como prácticas, acerca de la naturaleza de la percepción, la sensibilidad, la técnica y el papel que éstas juegan en interpretar el universo que nos rodea. La pintura es un proceso que empieza con una idea, que se convierte luego en algo como una sensación, y finalmente evoluciona y se transforma en un estado de ser, en un campo de acciones prácticas o en una preeminente fuerza que nos abre mundos más allá de toda fantasía. Yo creo que la idea en este caso de la pintura recurre a que precisamente, o bien cuestiona también, a que precisamente qué tanto es real lo que estamos observando, ¿no? Esa realidad que hay detrás de todas las cosas.
El pintor tiene que ser sobrio y demostrar su capacidad de rectificar o readaptar el curso de su pintura, si así lo juzga necesario. Tiene que llevar el conocimiento de lo concreto a lo abstracto y viceversa. Aquí sí quiero hacer un paréntesis porque hablar acerca de lo concreto, yo lo manejo como la parte teórica, lo manejo como la parte práctica en donde se desarrolla y experimenta con todas las técnicas posibles. Aquí hay que echar mano de precisamente todas esas herramientas y sobre todo apoyarse mucho en lo que es las diferentes teorías. Lo abstracto, por el contrario, es la búsqueda de la libertad en el uso de las técnicas y todas las aplicaciones posibles, buscando cambiar la base social de su percepción y la falsa seguridad del sentido común. Creo que si hay algo que afecta enormemente a la trayectoria de un pintor es sentir que ya realizó o logró todo, ¿no? Hay un estancamiento ahí que es muy peligroso. Alguna vez Matisse lo mencionó y decía que cuando un pintor se siente estancado, tiene que regresar y beber de las culturas pasadas de sus ancestros, todo ese conocimiento para poder hacer una nueva propuesta, ¿no? Y en nuestro caso, pues México es el país con mayor trascendencia cultural, ¿no? Con mayor trascendencia central. Esta parte la quisiera terminar también con otra cita de Ángel González, y que dice así: donde pongo la vida pongo el fuego, de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca, oh amor, mi fe segura. Jamás soy llanto, pero mi fe fuerte. Esto también resume en gran parte la idea, ¿no? La propuesta de esta parte de la obra. Podemos continuar con la segunda parte. Aquí vamos a... Perdón, antes de continuar, disculpe que lo haya interrumpido. Sí, esta sería una obra en la que es figuración. Es que nosotros hemos visto cosas más expresionistas para mí de su trabajo. Bueno, en una exposición que yo estuve. Pues este cuadro justamente estaba en la exposición de Xochimilco. Entonces, esto es ¿de qué etapa de hace cuántos años lo que acabamos de ver, o cuál es primero, cuál es después? Porque vemos unos paisajes, retratos de familia, de su padre, un retrato muy fuerte con un rojo muy terrible que se llama El Grito, ¿o cómo se llama? Parecido. Algo parecido al Grito. ¿De cuándo es? Bien, lo que vimos en la pantalla abarca varias etapas, ¿no? Pero prácticamente lo que quise hacer es, en esta primera parte de la entrevista, mostrarles ese aspecto con el cual yo empecé a trabajar, que fue un tanto cuanto la copia del natural. Cuando de los 14 a los 17 años trabajé con el maestro Ángel Bolívar en su taller, en donde lo esencial era aprender a copiar, ¿no? Educar el ojo, que obviamente me sirvió muchísimo, porque cuando llegué a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahí fue donde me empecé a meter con el problema de la teoría, en sí, tanto del color como de la composición y de la historia del arte, ¿no? Lo que este problema significa, o bien lo que puede aportar a la obra de todos los pintores, ¿no? Sí. Entonces, sí, esta primera parte de la obra que vimos se refiere más bien al uso de la reproducción realista. Será una etapa preparatoria para la escuela. Sí, y que precisamente para la academia. Sí. Okay. Y que precisamente en este bloque voy a aclarar un poquito, voy a ahondar, ¿no? Un poquito más acerca de ese tratamiento. Bien, lo que estamos viendo en la pantalla es un cuadro, si no mal recuerdo, de 1998. La idea de este cuadro surgió a raíz de un viaje en el metro, esos viajes fantásticos, que por cierto el maestro Aceves Navarro mencionaba que él no se subía al metro ni porque le pagaran,
imagino y justifico algunas veces por qué lo dicen. Ahí hay situaciones que nos encontramos completamente irreales, ¿no? Entonces este era un músico que tenía solamente una pierna y que tocaba 3 o 4 instrumentos a la vez. Yo nada más utilicé y representé 2, la armónica y la guitarra. Y aquí sí me gustaría hablar de lo que es una composición formal en una estructura, que rápidamente, para hacer una introducción, se refiere a las estructuras geométricas clásicas del siglo XIV, y que fue la respuesta que dieron los pintores ante la idea de solucionar el espacio. Bien, no vamos a tratar mucho ese tema a fondo porque sería cuestión de otro programa, y aquí nada más es que ustedes puedan observar cómo lo utilizo yo para componer un cuadro. Estas líneas ya no se utilizan rígidas, solamente sirven de base y como guía para que el pintor, en este caso, ubique los elementos en su cuadro, ¿no? Empezamos a ver lo que son las líneas de composición, que se llaman diagonales de control. Vean ustedes cómo van funcionando y que van ordenando a su vez la imagen que tenemos. Las diagonales convergentes todavía sigue siendo hasta aquí, junto con las diagonales paralelas, horizontales y verticales. Esta es la estructura que se le llama división de los lados o matriz. De ahí se originan todas las demás. Cabe mencionar que entonces el pintor ya echa mano de estas líneas estructurales para ubicar bien sus elementos, y sobre todo tiene la libertad de utilizarlas ya conforme a él le convenga, ¿no? Lo que vamos a ver es una fusión de esta división de los lados en dos o matriz con algo que llamó Maurice Escher, que fue el cuadrado límite. Aquí observamos en la imagen que los siguientes trazos van hacia la parte superior derecha del cuadro, en donde va provocando una especie de eco. Aparecen otra vez todas las líneas de composición, ¿sí? Y se va llegando al punto clave del cuadro, que en dado caso sería la cabeza de la guitarra. Por eso la guitarra está contorsionada a tal punto, ¿no? Finalmente ahí llegamos con esta idea de la fusión de lo clásico con lo ya un poquito más moderno o contemporáneo, que sería la aportación de Maurice Escher. Esta en realidad es la base de todas las formas estructurales, y aquí vamos a observar una incrustación que sería una geometría la geometría de Euclides, en la cual propone todos los rombos y cuadrados inscritos y circunscritos a la circunferencia. Tenemos otra vez los trazos de inicio. Hasta ahí tenemos la división de los lados en dos o matriz, y aquí es donde viene la otra propuesta. Ya ahora estoy tomando las partes superiores del cuadro para trazar otras diagonales convergentes, es decir, otros dos rombos. Salen otras líneas, que esas líneas a su vez están generando el centro de la circunferencia, en donde aparecerán estas representaciones que son unos dientes de león. Es una visión que tuve de niño acostado en el pasto. Al momento que desperté de la siesta que había tomado, frente a mí estaban dos dientes de león. Al momento de soplar, se hacía la magia que tenían esos recuerdos. Y bueno, pues más adelante tenemos nada más ya para hacer referencia un poquito más hacia lo que son las composiciones ya un poquito más sencillas, no tan elaboradas. Este cuadro es de 1990, creo que es hasta un poquito, está por demás describirlo, es muy obvia la imagen. Es una composición en un triángulo. La siguiente la utilizo para lo que llamamos las composiciones en tercios. Ya es algo más sencillo, obviamente. En dado caso, las líneas estructurales básicas ya no es necesario ponerlas, ¿no? Están sosteniendo el cuadro en todos los sentidos. Y bueno, recalcar que todas estas líneas son utilizadas según las necesidades del pintor. Otra vez cuadros de diferentes épocas, este también es de 1990.
el tema que sigue siendo todavía muy, muy común, los limpiaparabrisas de los cruceros. Y que si no mal recuerdo en la primera entrevista hablábamos de esto, ¿no? El realismo social, ¿no? Sí. Un poquito la denuncia, el no estar de acuerdo con lo que sucede, las desigualdades. Y es bastante interesante cómo se llega a fusionar una idea completamente cotidiana, ¿no? Vivencial, con algo clásico. Esa es la oportunidad, por eso mencionaba que la pintura abre el espacio para otras realidades, ¿no? Eso es lo que está detrás de la propia realidad. Eso fue en cuanto a la composición formal. Yo podría preguntarle, maestro, ¿cuál sería la función para un artista visual del uso de estas? ¿Qué función tiene, aparte de ayudarle a usted a componer? ¿Qué función tiene en mí, el espectador? En el espectador, ¿qué función tiene? Sí, yo creo que aquí hay un mensaje que está implícito, o bien podría ser hasta una parte un tanto cuanto subliminal del mensaje del artista, ¿no? Subliminal a lo mejor es un poco duro el término, ¿no? Pero yo creo que sí es evidente que estas estructuras, como le dan la base, el sustento a la obra plástica, hace a su vez que el espectador tenga una organización en cuanto está observando la imagen, algo que nosotros los pintores llamamos una lectura visual. Se le da como que la pista al espectador para que vaya recorriendo el cuadro, ¿sí? Y para que vaya también sintiendo ese orden, ¿no? O sea, esta organización puede producir, quiero entender, en el espectador tensión, ¿Puede B, ser? tensión, Sí, claro que sí. o B, armonía, Sí. o sea, por medio. Pero usted, a la hora de hacer este trabajo, primero imagina qué es lo que va a pintar y luego hace la estructura, o primero hace la estructura y luego se imagina qué le va a poner a la estructura y ya luego cómo va el color y la luz, o cómo va el orden de los factores. Es que aquí, bueno, yo creo que ya a estas alturas del partido se puede trabajar de las dos formas, ¿eh? Okay. Algunas veces los temas dan por sí solos la composición, y algunas veces la composición viene a ordenar todas las ideas que uno trae en la cabeza. Yo creo que sí se puede trabajar de las dos formas, ¿eh? Y alteran directamente tanto... El doctor me preguntaba cuándo ahí hay una estructura, pero ¿qué va primero, la estructura, el dibujo, la composición, el color, o todo? Vamos a una pausa y ahorita nos... Perfecto, ¿no? sí.
Bien, estamos en la entrevista al maestro Juan José Mendoza, profesor de la Escuela Preparatoria número 5, José Vasconcelos, con el tema Poética de Juan José Mendoza. Maestro, adelante, por favor. Sí, bueno, comentábamos con la maestra Reina Zapata que sería viable comentar o ahondar un poquito sobre este tema de composición, de dónde viene, cuáles son las diferentes facetas. Y pues sí, en realidad cada cultura tiene una forma de solucionar el espacio, ¿no? Y una forma de representación. Si nos referimos, por mencionar algunas, tenemos rápidamente a los egipcios con esa ley de la frontalidad, ¿no? Sí, con eso que aparece de plano, en un primer plano, que todo se concentra ahí, y se vuelven recursos que después en los griegos aparecen de una manera distinta. Bueno, ahí sabemos que hay una estética un poquito más depurada con esto de las dimensiones en las cuales tiene que estar en armonía, o bien las medidas que debe tener un cuerpo para estar en armonía. Por ejemplo, yo recuerdo en aquellas clases de historia del arte que para que un cuerpo sea perfecto tiene que entrar 7 veces la medida de la cabeza en el cuerpo, ¿no? Tendríamos entonces cuerpos de 2 metros con 10 centímetros, 2,20, que sí existe gente, sí existen personas de esas medidas, pero el mexicano no es tan cercano a esa, ¿no? Y bueno, nosotros aquí tenemos otras especies de soluciones, por mencionar algunas. Los mayas solucionaron mucho la composición por medio del canamaité, es decir, de la figura que tienen las serpientes, ¿no? Las víboras. En este caso, yo mencioné lo clásico porque bueno, ya representa la parte un poquito más intelectual de la formación del artista, por decirlo de alguna manera, y que inicia en el siglo XIV, ¿no? Que todo esto es aterrizado de alguna manera más fielmente en el siglo XV, en el Renacimiento, pero que se va depurando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el Renacimiento pues surge el uso de las matemáticas, la sección áurea, el número phi, la geometría euclidiana, que en el siglo XVII retoma por nueva cuenta el Greco, que fue un parteaguas en cuestión de composición, porque empieza a deformar esa figura, ¿no? La empieza a ser serpentinada, que da como, creo yo, que le sirve como marco ya directamente al aspecto del expresionismo, ¿no? En fin, pero también para concluir esta pequeña cápsula informativa, mencionar que bueno, estas estructuras, este conocimiento realmente lo maneja los pintores, en este caso, pues que son un poquito más académicos, ¿no? Aunque tenemos la otra parte que es lo informal también, la parte intuitiva, pero bueno, lo que vimos demostrado en la imagen es precisamente cómo aterrizarlo en una obra contemporánea, y obviamente porque hay un conocimiento que le antecede, ¿no? Que se aprende en la escuela, ¿no? Que es 100% académico. 100% académico no quiere decir 100% retrógrada No, claro. en el trabajo, sino puede ser muy moderno, como sí. Leger, y utilizar estas estructuras. ¿Estás de acuerdo, claro, maestro? Claro, perfectamente, sí. Y bueno, aquí ya aprovechando que tenemos las imágenes, yo creo que también se va a aclarar un poquito con los siguientes puntos. Vamos a hablar ahora de lo que es una pintura figurativa, ¿no? Una diferencia yo creo que básica sería mencionar que el realismo está basado en la representación tal cual de los objetos y de la luz, de la forma, del color, del dibujo, de la realidad. Una pintura figurativa hace alusión, no necesariamente es una copia fiel, pero lo que encontramos en una pintura figurativa, todos los elementos que están ahí los reconocemos perfectamente, ¿no? Entonces aquí vamos a mencionar los siguientes apuntes. Debemos ajustar nuestro sistema de representación de la figura en la pintura o hacer caso omiso de ella. Ajustar el sistema de representación de la figura significa renovarla. Al trabajar con diferentes formas y técnicas para representar la figura, hace que ésta se vuelva fluida y la esfera de su representación aumenta sin poner en riesgo el acercamiento a la realidad. La pintura figurativa abre la puerta a otros aspectos de lo que es real. Aquí lo que vemos en la imagen es precisamente esa representación, esa utilización de la figura para hacer representaciones, ¿no? Si a los pintores les da por hacer caso omiso de la figura,
el campo de lo que puede ser plasmado aumenta sin medida. La expansión de la libertad en la ejecución es tan gigantesca que se queda con muy pocos medios de interpretación y no permite un juicio figurativo a la manera tradicional. Y el resultado en la obra es la representación de una infinita realidad que es irreal o una irrealidad infinita que podría muy bien ser real, pero no lo es. Aquí hay un apunte muy importante porque entonces ya voy a empezar a hablar acerca de cómo se empieza a fusionar en mi obra tales propuestas, ¿no? Trabajar de las dos formas permite lograr un equilibrio de todos los factores que intervienen en el proceso artístico. Y la sensibilidad del pintor, la cual ha ido aumentando continuamente, llega a tal grado que un día alcanza un nivel que le permite ignorar las conjeturas y los prejuicios sobre la naturaleza del hombre, la realidad y la percepción. Ese día el pintor queda enamorado del conocimiento y del arte, sin considerar su lógica o su valor funcional, y sobre todo sin considerar su conveniencia personal. Hasta aquí mi obra ha hecho referencia a las diferencias entre los pensamientos y las acciones de los seres humanos. Históricamente hablando, los hombres de la antigüedad tenían una visión muy realista de la percepción y de la conciencia, pues ésta provenía de la observación del universo que los rodeaba. Al contrario, el hombre moderno tiene una visión absolutamente irreal de la percepción y de la conciencia, ya que su visión proviene de la observación del orden social y de su interacción con éste. Yo creo que aquí podemos observar en las imágenes precisamente ese tipo de fusión, ¿no? Esa parte como evolutiva del mismo proceso del pintor antes de pasar a la parte de la figura, de la pintura no figurativa, ¿no? Que tiene otros parámetros y que se puede abordar de una manera distinta, ¿no? ¿Esto estaría dentro del realismo social y del realismo Sí, mágico, maestro? ya está fusionado. Ya está fusionado. Ya está fusionado ahí, ¿no? Ajá. Entonces es muy interesante. Maestro, rápidamente, defínanos realismo social y realismo mágico para los que no sabemos. Bueno, el realismo social básicamente y muy concreto es aquel que está basado sobre los sucesos sociales, ¿no? Que determinan, pues no sé, la intervención de las masas, ¿no? Las revoluciones. Yo creo que lo más cercano a nosotros podría ser la Revolución Cubana, que de ahí se vino una nueva ola de romanticismo hacia todo aquello que significaría la búsqueda de la libertad, ¿no? Y estos movimientos armados. El realismo mágico hace alusión a retomar o a interpretar la realidad por medio de una especie de símbolos, ¿no? Por ejemplo, el cuadro que tenemos en pantalla está representando la diferencia social entre la burguesía y el proletariado, por así decirlo, ¿no? Arriba de la cama, fíjense, es una representación de una cama, están los juguetes que nos remiten más hacia los juguetes que utiliza la burguesía, ¿no? Las Barbies, pero también ahí encontramos los tanques de guerra que también son, pues no sé, yo lo asocio directamente también con aquel mal manejo de los bienes, ¿no? En la parte de abajo tenemos los juguetes populares, pero ven la diferencia. Los juguetes que están en la cama están trabajados de una manera más neutra, son los colores tierra, ¿sí? Que se refieren más a lo neutro, y en la parte de abajo donde están los juguetes populares hay más color, ¿no? Está la vida, decía Facundo Cabral en una canción que compone para su hijo, dice: vuele bajo mi hijo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no comprenden jamás, ¿no? Creo que esta es la parte, no sé, que haría un poquito de referencia al realismo social y al realismo mágico. Ahí tenemos otra imagen, que el título de ese cuadro es algo de suerte uno, nunca te cases con un cumbianchelero. Y tenemos ahí imágenes rotundas de la cultura popular, ¿no? La historia cuenta que, bueno, pues la advertencia está ahí de no te cases con un cumbianchelero porque no te va a cumplir. Esa es la segunda parte, algo de suerte 2, te lo dije. Ya vemos que desaparece prácticamente la figura de la mujer, digo prácticamente porque ahora pasa a ser un ornamento. Es una composición muy interesante en espiral, ¿sí? En donde tenemos en la parte derecha del cuadro la figura de la mujer embarazada, pero ya es un ornamento, ¿no? Aparte de tener ya
4 hijos va por el quinto. Esto es una crítica social, ¿no? Por eso creo que está fusionado lo mágico con lo social, ¿no? Te lo dije. Y seguimos adelante. Ahora, bueno, si no hay alguna pregunta para ya hablar sobre la pintura no figurativa. Pues que los colores, bueno, para mí el comentario sería que los colores son, bueno, tiene mucha influencia para mí de México, toda la pintura se me hace México por los colores, la combinación de los colores, los contrastes y la temática. O sea que es netamente mexicana esta pintura. Sí, yo estoy convencido de que no hay país como el de nosotros, ¿no? En todos los sentidos. Aquí hemos comentado muchas veces, pues vas al centro y te das como si estuvieras paseando por Madrid, ¿no? Por París, en fin, las capitales son muy parecidas. Y pues aparte de estar convencido de que tenemos la cultura más vasta, pues llevarlo a la práctica ha sido para mí constatarlo, ¿no? Entonces aquí pasaremos a la siguiente etapa. Realmente esto nace de una manera natural, porque no es que te propongas pintar como mexicano, sino que sale, sí, ahora sí que natural. Fluido. Bien, seguimos y ahora vamos a empezar a hablar. Este cuadro para mí es importantísimo, ¿no? Es de 1992 y aunque con algunos compañeros, con algunos profesores que hemos comentado, no parecería una obra no figurativa, no quiero mencionar el término abstracto porque está mal empleado. En este caso es pintura figurativa y pintura no figurativa. Varios de los compañeros que vieron este cuadro comentaban que todavía hay elementos muy muy reconocibles, ¿no? Estoy representando la tempestad en el mar, una lluvia, una tormenta, ¿no? Al fondo del cuadro se alcanza a ver del lado superior derecho un arco iris, ¿no? Pero para mí fue muy importante este cuadro porque logré, según yo, la intención era sintetizar las formas, ¿no? Sí, aquí estoy trabajando con el método de dibujo de Adolfo Best Maugar y los 7 elementos naturales que se encuentran en todas las culturas que tienen registro existentes de este mundo, ¿no? Entonces aquí hay una relación entre lo que es la poesía y la pintura, que en este caso es lo que nos está atrayendo aquí a este espacio, ¿no? Para comentar. La pintura es poesía muda. Las cosas que encuentras en un cuadro te pueden dejar sin aliento. La poesía es pintura ciega. Cierra tus ojos y mira las imágenes en un poema paisajista. Por aquí pasa un río. Por aquí tus pisadas fueron embelleciendo las arenas, aclarando las aguas, puliendo los guijarros, perdonando a las embelesadas azucenas. No vas tú por el río, es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Esa es una poesía paisajista, ¿no? También del desaparecido poeta Ángel González. Son imágenes, ¿no? Son imágenes. Maestro, entonces este cuadro, Ojos de Madrugada, es el parteaguas. Sí, para mí sí. Aquí es donde empecé a dejar un poquito más libre tanto la paleta como los elementos que aparecían, ¿no? Ya no estaba yo tan casado con el discurso político-social. Sí. Que finalmente esto también claro. Es un discurso. Es lo que mencionábamos hace rato acerca de la estructura, ¿no? Es lo que sostiene, es lo que afecta también al espectador, ¿no? Claro está. Entonces es parte de agua precisamente porque en mí empieza a ser un poquito más fluida la solución, ¿no? Para mí, el carácter de la pintura no figurativa es fomentar los secretos, el sigilo, el misterio, para atraernos como polillas a la luz o al fuego. La pintura no figurativa es como un holograma de tenue energía, proyectada a través de las líneas fronterizas de dos mundos. Es como entrar en un laberinto de penumbra. Realmente no importa cuál camino tomemos. Si una cosa no funciona, la otra lo hará. La pintura es un reto interminable. Un pintor siempre sabe qué hacer y lo más importante aún
es que está preparado para saber qué hacer con lo que sabe. La pintura no figurativa es el resultado de un total abandono. Es la despreocupación total, ¿no? La conciencia de ser de los pintores es como una velocidad interna. Trabajamos a un ritmo, ¿no? Todos tenemos, la maestra Reina Zapata lo sabe perfectamente porque su obra también es vasta, pero esta conciencia que es como una velocidad interna precisamente es lo que marca un poquito la pauta, ¿no?, de la producción. La pintura es conciencia, vida y percepción. En el universo del arte, o en un universo hostil, como es el que estamos teniendo ahorita, un pintor es un hombre solo, rodeado de color. Y uno puede ponerse tan serio como uno quiera, ¿no?, porque las explicaciones requieren de una profunda reflexión. Pero cuando uno pinta, o canta, o baila, uno debe ser tan liviano como una pluma. A la pintura y al arte en general se les enfrenta con risa y con cordura, pero también con la confianza de quien no le preocupa nada, ¿no? Solamente bajo estas condiciones se van convirtiendo nuestros intentos pictóricos en verdaderas obras plásticas o bien obras artísticas, ¿no? Pintar requiere de imaginación, disciplina y propósito. Pintar es percibir más de lo que creemos posible. Si no desarrollas un margen mínimo de fluidez, te vuelves más rígido o te conviertes en un pintor histérico, o haces las dos cosas, ¿no? ¿Te imaginas? En fin, esto es así. Bien, maestro, ¿le parece bien? Vamos a una pausa, Renita, ¿Cómo no? y enseguida regresamos. Estamos entrevistando al maestro Juan José Mendoza, profesor de la Escuela Preparatoria número 5 de más conocida como José Vasconcelos, con el tema Poética de Juan José Mendoza. Maestro, yo en lo particular estoy muy a gusto. Es precioso lo que estamos viendo. Espero que el cibernauta sienta lo que estoy sintiendo ahorita. Adelante, maestro Renita, pues vamos a este es nuestro último bloque. Sí, ya Pues se terminó otra vez. Se terminó otra vez tan rápido. Háblanos sobre estas figuras tan hermosas que nos trajiste, maestro, no que no se vayan sin sí, claro, sin platicar sobre ellas. Bien, pues yo siempre utilizo imágenes que refuerzan mi trabajo, que refuerzan mi postura, ¿no?, mi convicción.
viniendo de un estrato social, pues bueno, popular, me atreví a traer estas pequeñas figuras que son de mi amigo César Durantón, él es el autor, que a ver si les interesaría traerlo para platicar acerca de esto. Y bueno, pues obviamente es hacer alusión a la cultura popular, ¿no? De ahí soy, sí. De ahí todavía estoy y ahí me voy a quedar. Y bueno, pues entremos a lo que yo llamo una especie de conclusiones, son pequeños apuntes que yo hago para terminar. Y a ver qué les parece, para si se les ocurre alguna idea, alguna pregunta. El puro entendimiento o el romance con el conocimiento es el impulso que los pintores utilizan para saber, para descubrir y para quedarse boquiabiertos de asombro y admiración con lo que descubren. Hace rato yo mencionaba que si un pintor se estanca o siente que ya lo logró todo, está cometiendo un error, ¿no? Creo yo que la búsqueda es incesante, ¿no? En la pintura algunas cosas son de importancia clave, ya que están asociadas con el espíritu, y otras carecen de importancia, ya que están asociadas con lo más superfluo de nuestras personalidades. Aquí yo creo que lo importante es decir que el pintor siempre va un poquito más allá, ¿no? Busca aquello que en realidad no se encuentra, no es tan tangible, ¿no? Sino precisamente en esta búsqueda es un viaje que hace, ¿no? La pintura es un viaje a lo desconocido, un viaje necesario y extremadamente personal. La pintura no puede forzar a nadie a que se quede con ella. Vivir en el mundo del color es un asunto voluntario. Sin embargo, a mí me ha aprisionado, concediéndome todos mis deseos, consintiéndome y llenándome de mimos. La pintura obviamente tiene un patrón establecido, pero también es un camino lleno de técnicas y procedimientos. El utilizarlos o desecharlos es un asunto individual y personal de cada pintor y no se puede discutir porque es un asunto final. Una vez que el pintor experimenta con varias técnicas o se rehúsa a considerarlas como una opción viable, se acaban los dolores de cabeza porque el pintar se vuelve fluido. Es decir, aquí ya no hay problema con elegir, ¿no? Precisamente el mismo tema te propone qué técnica es la adecuada para realizarlo, ¿no? Sobre qué soporte, en qué dimensión, en fin, precisamente eso es lo que logra el pintor con esa fluidez, de que ya no tiene que quebrarse la cabeza para saber cómo va a solucionar ese problema, ¿no? La pintura se mantiene, esto es muy importante porque en un tiempo se creyó, sobre todo al principio de esta era, es decir, del tercer milenio, del año 2000, se pensó que la pintura estaba en decadencia y próxima a desaparecer. Y se comprobó que no es así, que está teniendo un nuevo resurgimiento, ¿no? Y este apunte quiere acentuar esta parte. La pintura se mantiene y se mantendrá vigente por medio de un intento colectivo. Mientras haya personas que en un abrir y cerrar de ojos queden embelesados frente a una obra pictórica. Es decir, mientras todavía tengamos personas sensibles al efecto de la pintura, esta sobrevivirá. A un pintor le llega toda la información por la vista y el oído. Sin embargo, a la hora de pintar, el escuchar y el mirar no son facultades físicas, sino cualidades de las sensaciones que tiene. La pintura es acción y un pintor actúa de acuerdo a su pasión. Los pintores son capaces de dejar en su obra archivos muy precisos de sus descubrimientos. Y si tratamos de llegar a la esencia de su pintura, tenemos que entrar en un estado de participación indirecta a través de la imaginación para profundizar en la imagen plasmada y en la experiencia misma. Es posible vivir un cuadro, ¿no? Es posible vivir o sentir lo que hace rato el doctor comentaba, que pero el espectador... vive su propia experiencia, claro, reflejada en el cuadro. Claro, es como un espejo, ¿no? Es como una ventana. Es un proceso de identificación. Sí. Cuando un pintor se preocupa por un cuadro, esto es importantísimo, significa que todas sus fuentes de conocimiento están funcionando y eso lo mantiene absorto porque entiende perfectamente que en un inicio su obra puede estar delimitada por la formalidad y la rigidez, pero conforme sigue trabajando, forzosamente tiene que llegar a la fluidez. Ser sincero es todo lo que se requiere para lograr la simplicidad y la franqueza de la pintura. Cuando uno se olvida de sí mismo, ya no le teme a nada. Maestro, pues yo quisiera que nos hablara un poco acerca de la participación que usted va a tener en Europa próximamente con la Asociación Sexto Continente, y que es un encuentro de pintores por la paz y la no violencia.
¿Podría usted hablarnos cuándo esto se llevará a cabo y cuál es su participación, con cuántos cuadros, en fin, darnos un poco más de detalles? Sí, la propuesta llega a raíz de una exposición que yo tuve en Barcelona en diciembre del 2007, enero de 2008. Ahí conocí a Mariano Quiroga, que en este momento es el director artístico de Sexto Continente. Pues bueno, el flechazo, por así decirlo, en cuestión de energía y armonía fue inmediato, ¿no? Él me hizo la invitación, ahora organizaron esta Asociación Humanista, la Marcha Mundial por la Paz, que empieza el 2 de octubre en Wellington, Nueva Zelanda, y termina el 2 de enero del 2010 en Punta de Vaca, Argentina. Esta marcha recorre 100 países y en cada uno de estos 100 países pasa por México del 3 al 5 de diciembre. ¿De este año? De este año, sí. En todos y cada uno de los países que recorre hay eventos organizados obviamente precisamente por esta asociación. Mariano me está invitando para que yo participe directamente en lo que es París y España, y estaba por confirmarse Italia y Hungría, en las fechas entre el 7 de noviembre y el 22-23 del mismo mes. Y me invita a participar como expositor y también me invita a dictar una serie de conferencias sobre estos aspectos fundamentales, sobre la cultura náhuatl, en fin, todo lo que se refiere a la información de nuestro país en el aspecto de la cultura. Y también me invita a dar un curso acerca de técnica de los materiales, con esto que les gustó muchísimo. Llevé obra de principios de los 90, la cual está solucionada con la técnica del encausto y el óleo. Como Europa ahorita anda por otras cuestiones un poco más visuales, ¿no? Más bueno, con el uso de la tecnología, se han alejado un poquito a lo que es el oficio. Entonces, cuando vieron la obra les interesó muchísimo, y claro que con todo gusto estaré acompañándolos. Me sorprende que ellos, que fueron los que nos enseñaron a nosotros en un principio, hace yo creo unos 2 o 3 siglos, las técnicas del encausto en Europa, ahora regresemos nosotros a darles unas clases de encausto. Pues realmente sí es sorprendente, pero creo que a su vez es justo, ¿no? Porque nosotros nos hemos preocupado precisamente por esa parte fundamental que es el oficio en la formación de un pintor. Así es. ¿Qué es el encausto? El encausto es una técnica que hay vestigios de ella desde Pompeya, en la que se utiliza, bueno, que no las diga el maestro. Bueno, en realidad hay varios tipos de encausto, Sí, ¿no? sí, Yo sí, el que trabajo y manejo es el encausto damar y el encausto copal, que en realidad es una cera. Cera de abeja. Cera de abeja, que lleva una base, un medium, en este caso puede ser el copal o el damar, y el diluyente, el aglutinante, que sería el aguarrás. Esto se obtiene una pasta, en realidad, es una pasta de color ámbar, a la cual se le agrega directamente el pigmento, se mezcla y con eso se puede pintar directamente hasta ¿En frío o en caliente? Sí, se le puede meter el calor por medio de un soplete y hace unos efectos de fusión muy muy interesantes, ¿no? Que me imagino en el pasado haber sido una antorcha. Ajá. Sí, ¿verdad? Pintar con antorcha. Sí. Ese es A grosso el modo encausto. eso es. A grosso Y modo queda eso es. son como apariciones en un cuadro, o puede quedar algo muy muy figurativo, o puede fundirse esas ceras, se funden con los pigmentos y da efectos inesperados, Sí. que nos encantan. Bueno, por lo menos al pintor le encantan, Sí, porque sí, te claro. sugiere otras soluciones. Eso es como un poco mencionar un sentido atmosférico en la pintura adquiere con la técnica del encausto. Y como yo lo mezclé con el óleo, también se le puede agregar el calor, todavía da unas posibilidades más amplias. Creo que esto fue lo que les llamó la atención y por eso es la invitación. Que yo solamente espero que el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria me dé el sí para poder ir. El banderazo. Claro Claro, que sí. ya está dado. Yo espero que sí. Ya lo dimos aquí. Muchas Sí. gracias. Ah, Muchas gracias. Bueno, maestro, pues vamos a seguir el ritual que hemos dado cada vez que está usted aquí. Antes de entregarle su reconocimiento, ¿alguna observación, Renita, dado que tú... Pues, esto es lo que te gusta? claro, es lo que es mi vida. Sí. Bueno, es nuestra vida. Desearle al maestro Juan José Mendoza nos represente con todo, ¿verdad?, orgullo y con toda sabiduría en Europa,
y que deberá ser un evento sensacional y que por favor tome muchas fotos y que nos invite, mejor dicho, nosotros lo invitamos a él para que cuando regrese nos haga todo un cuento, una novela. Perfecto. Me gusta el término. Una narración de su viaje, que sería lo correcto, pero podemos dejarlo en cuento. Me gusta el término. Maestro, le quiero entregar este reconocimiento en la revista Tepanclato por estar el día de hoy con tema poética de Juan José Mendoza, y en lo particular, independientemente de que ustedes dos son grandes pintores y grandes artistas, a mí me dejó sorprendido. Maestro, y para despedirnos, su obra, ¿dónde la podemos conseguir de igual manera? Porque yo vi una muy bonita, y ¿cómo la hacemos para la gente como nosotros, los comunes y corrientes, dónde poder conseguir su obra? Bueno, actualmente estoy en tratos y trabajando con la señora Raquel Misraji, pero también puede ser de manera directa conmigo al correo jjosemendozag@yahoo.com.mx. Y yo le proponía a la maestra Reina que viéramos la manera de ya empezar a ver esto. Muy pronto, Tepantlato tendrá en estas instalaciones su propia galería. Para ustedes. Perfecto. Para los amigos. Pues cuenten con mi participación Eso. directamente. Sí, Claro. Muchas la idea gracias. es esto, y que la gente lo tenga, y una forma más de difundir la cultura, ¿no? Sí. Que además, maestro, déjeme decirle a nuestra gente que nos está viendo que la revista Tepanclato a partir de este mes ya sale cada mes, va a salir cada mes. Muy buena noticia. Y nuestra idea es aumentar el tiraje en forma gratuita, y además decirle a la gente que nos está viendo, Reina, que la idea es de que ya no van a tener tanto problema para entrar a vernos. Aquí, para entrar a vernos, dice que debe de llevar ciertas cosas técnicas. Próximamente ya no va a ser nomás entrando usted en Tepanclato en vivo, accesando, ¡pum!, la imagen va a aparecer rapidísimo, maestro, porque la idea es estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche continuamente, con toda la gente de la universidad, a la cual ustedes me hacen favor de estar aquí y dignamente representan. Maestro, le entregamos esto a nombre de los aquí presentes, y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y para despedirnos y decirles a los que nos están viendo el día de ahora que el día de mañana va a estar la licenciada Elizabeth Soto con el tema Nuevas Perspectivas de la Defensoría de Oficio en beneficio de la sociedad mexicana. Y por último, yo quisiera agradecer, y siempre se me va los agradecimientos, la verdad que cada día veo más técnico, agradecerle a Jerónimo Miranda Martínez, que es el productor, licenciado en comunicación. Jerónimo, muchas gracias, y cada día lo veo más profesionista, ¿no? Nos dejaron anonadados con todo lo que hizo. Jero, muchas gracias, y gracias a ustedes, y pues, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, doctor. Esta es su casa. Maestra Reina, pase usted buenas noches, y sea usted feliz, y nos vemos el día de mañana.